buenas. El objetivo de la sesión de hoy es hablar del mundo de los emprendedores. Hablar del mundo de los emprendedores es hablar realmente de un colectivo empresarial que probablemente esté empezando y en muchos casos el mundo del emprendedor es alguien que lo hace por necesidad en algunas ocasiones y otras ocasiones simplemente lo hace porque considera que es una opción interesante, tiene una idea innovadora, tecnológicamente relevante y que acomete el proyecto sin ir más lejos. Es decir, voy a apostar. Lo que pasa es de que todo esto requiere evidentemente una serie de características para acometer un proyecto de emprendedurismo, como es, hay que formarse, porque evidentemente, como todos sabemos, una empresa no es solamente una idea. Del dicho al hecho hay un buen trecho, pues evidentemente realmente acometer un proyecto es tener una buena idea, pero saber todo lo necesario para poderla llevar a cabo. Y esto es un poco lo que vamos a intentar pues contemplar en la sesión de hoy, ¿de acuerdo? El objetivo básicamente es, primero, cómo difundir el espíritu emprendedor en un mundo académico, en un mundo escolar. Podríamos también extrapolarlo al mundo universitario y a partir de ahí pues realmente ver cómo podemos dinamizar ese espíritu para que la gente tenga realmente una iniciativa, no solamente sea una persona pasiva, una persona realmente que en muchas ocasiones pues lo que hace es dime lo que tengo que hacer y yo lo haré. Aquí el objetivo fundamental consiste en que la persona tenga en muchas ocasiones pues una iniciativa propia, que tenga motor propio. Los empresarios no están buscando, yo en el mundo de los sistemas, que es en donde más me suelo mover, ¿no? Lo que decimos normalmente es no buscamos periféricos humanos, gente a la que yo le mando una orden y él la ejecuta, sino lo que buscamos es gente que tenga inteligencia en el proceso, sea capaz de mejorar, aportar nuevas ideas y, en definitiva, pues aportar valor añadido a todo el proceso empresarial en el cual uno está inmerso. La forma de acometer y empezar a ser emprendedor en muchas ocasiones es simplemente porque hay veces que uno no tiene más que la necesidad de acometerlo, ¿vale? Porque realmente no encuentro trabajo y tengo que acometer un proyecto emprendedor en el que yo creo realmente, dispongo de alguien que me ayude o tengo unos recursos, ¿vale? Normalmente es gente muy joven y entonces pues yo creo que de aquí se puede lanzar, tengo espíritu de lucha, soy capaz de intentar al menos apostar, ¿no? Haberlo intentado para ver si soy capaz de que esto salga adelante. En otras ocasiones es gente con experiencia, no necesariamente es una persona que haya terminado sus estudios o que esté en un ámbito escolar. En otras ocasiones es gente que tiene experiencia, que lleva, pongamos por ejemplo, 10 años de experiencia profesional en un mismo ámbito profesional y que realmente considera que ya se ha rutinizado casi la forma de trabajar suya habitual y entonces decide proceder a, pues tengo muy estandarizado mi forma de trabajar, yo creo que incluso me podría subcontratar por parte de la empresa en la que yo estoy, me despido, que me contraten mis servicios con carácter temporal y así yo también puedo dedicar una parte de mi tiempo sobrante, ¿vale? a asesorar o a recomendar o a cometer proyectos de características similares y a partir de ahí ir plantándome a crecer y entrar en ámbitos profesionales que puedan ser innovadores y que a mí me permitan pues dedicarle una gran parte de ese recurso que a lo mejor en la empresa en la que me estoy desarrollando profesionalmente pues no los exploto como considero que podría llegar a hacerlo, ¿no? Entonces, el mundo de los emprendedores realmente hemos dicho que, como se puede ver en la transparencia, empieza por prepararse. Hay muchísimos autores que lo que vienen a afirmar es lo que pone aquí en la diapositiva, es decir, el único sitio donde encontraremos el éxito antes que en el esfuerzo es en el diccionario probablemente, pero es que es así. Y realmente tener ilusión es importante, tener intuición a veces también de que eso puede tener es importante, pero hace falta moverse entre ambos extremos, es decir, entre el mundo de la intuición y el mundo del análisis. Hay que también saber mezclarse. Tenemos que averiguar información, que no solamente es poner ilusión y ganas, sino que también hay que saber pues, materia de impuestos, hay que saber materias legales, hay que saber aspectos administrativos y hay que saber también desarrollar una serie de habilidades competenciales que son importantes, saber hablar en público, saber interactuar con un público, saber vender, saber negociar, tener una serie de desarrollo de habilidades que a veces no nos hemos preocupado en desarrollarlas y aunque profesionalmente a lo mejor en un determinado ámbito seamos muy competentes o las personas a las cuales estamos asesorando sean gente que podría llegar a desarrollar esas competencias técnicas, esos conocimientos, hace falta algo más. Es decir, no solamente está en el conocimiento, es en la persona en sí misma. Hay que saber formar a esa persona. ¿Cuál es la clave, por lo tanto, del mundo del emprendedor? La clave es, como se indica aquí en la transparencia esta que tienen aquí con movimiento, normalmente se ha ocultado históricamente en el mundo académico y se decía, yo recuerdo a un autor que se llama Mago Moore, que decía, el mundo del emprendedor
ha estado siempre presente entre todos nosotros, pero Einstein la ocultó con su fórmula de la relatividad de E igual a mc al cuadrado. Pero esto no es la teoría de la relatividad, esta es la fórmula real del emprendedor, que es emprendedor, mueve el culo, mogollón, disculpen por la expresión, pero aquello que no provoques, aquello que tú no muevas, no va a venir. Es decir, en el mundo de la estrategia sabemos que el que no se marca un objetivo no llega a ninguna parte. Si no haces absolutamente nada, nada va a pasar. No pretendas que las cosas cambien si realmente siempre haces exactamente lo mismo, ¿no? Por lo tanto, realmente hay que buscar romper esquemas, ¿no? Hay que estar buscando completamente ideas nuevas. Hay un efecto que es conocido que se llama el efecto Medici, que eso, ¿no?, lo que nos hace es romper un poco el esquema habitual de funcionamiento. Realmente el planteamiento que nos formula es: haz cada día algo que no sueles hacer habitualmente. Si, por ejemplo, lo que te suele gustar es ver un tipo de película, de cine, pues de vez en cuando cambia el estilo, ¿no? Si normalmente vas a trabajar por una ruta que siempre es la misma, pues cambia de ruta. Si normalmente lees un tipo de prensa, cambia de vez en cuando de prensa. Habla con gente con la que no sueles hablar. Haz cosas innovadoras. Todos hemos tenido la experiencia de gente que viaja con mucha frecuencia, como la amplitud de su espectro mental normalmente es está muy enriquecido con su experiencia, ¿no? Bueno, pues hagamos lo mismo, provoquémoslo, es decir, rompamos los esquemas convencionales para poder afrontar ideas innovadoras, ¿no? Soluciones nuevas que nos permitan ver perspectivas que a lo mejor en la forma de funcionar habitual no las vemos, ¿no? Casos así hay muchísimos, ¿no? Hay mucha gente que cuando le dices, ¿qué harías tú con el mundo del teléfono móvil? Yo quiero el último teléfono móvil de última generación y con la tableta 3/4 de lo mismo. Y entonces te digo, ¿y te sacarías rentabilidad? ¿Rentabilidad a un teléfono móvil? Como no seas una operadora de telefonía móvil, bueno, pues de repente nos llegó el caso de una empresa que se llama myalert.com, que vino y nos dijo, mire, yo voy a comprar 1 millón de mensajes de móvil, de SMS, se los voy a comprar a Telefónica y así de cada mensaje me va a salir a un coste X, porque las he comprado con economías de escala a una cantidad importante, ¿no? Entonces me reducen el coste unitario. Esto me van a asignar, la compañía me va a asignar un número de teléfono, 5555, por ejemplo, y de manera que cuando usted mande un mensaje, cualquier cliente que mande un mensaje de móvil al 5555, le van a cobrar 1 euro más impuestos. Ese dinero me lo van a ingresar a mí en cuenta. Y luego me descontarán la parte del coste, que es 0,10 o 0,30, ¿vale? Bueno, lo único que tengo que generar es tráfico para que esa diferencia se multiplique por muchos mensajes, con lo cual este señor, Jorge Mata, lo que hizo fue una porra, ¿vale?, una apuesta en partido Real Madrid-Barcelona y dijo, señores, hagan una apuesta, manden el resultado que ustedes van a considerar que puede salir después del partido Real Madrid-Barcelona y el 1 millón de mensajes se agotó. De manera que si ustedes restan, se darán cuenta que al generar tráfico, la resta es una rentabilidad brutal. Si a esto le añadimos el que tú en el intermedio puedes mandar un mensaje a todos los que te han mandado, ya que el coste unitario es ridículo, y les dices, bueno, visto cómo evoluciona el partido, aún puedes corregir y determinar si realmente el resultado va a ser como tú habías apostado y volver a apostar. De manera que 2 millones de mensajes recibidos y eso te puede dar una rentabilidad de cómo ganar 2 o 3 millones de euros en tan solo 2 horas de partido de fútbol. Porque has sido capaz de generar un tráfico en un movimiento. Y esto lo podríamos aplicar, como he dicho, se aplica a las apuestas que se hacen por teléfono móvil en Gran Hermano o como se hacen en el mundo de Operación Triunfo en su momento o de Eurovisión o cosas así, ¿no? Entonces uno dice, mira, no se me había ocurrido a mí que poder obtener una determinada financiación lo podríamos aplicar incluso al mundo del turismo, al mundo de la restauración, al mundo de cómo tener información del monumento que estás viendo. Pues manda un mensaje al 5555 y le vamos a mandar 3 mensajes en el cual le explicamos el monumento en el idioma que usted haya seleccionado. Con lo cual yo podría sacar una rentabilidad con siempre un poste informativo en diferentes idiomas donde cómo obtener información de la catedral, de la basílica o de donde usted esté, con ese tipo de información. Cuando uno va viendo estas cosas, esto es una posibilidad de millones que hay, uno va viendo estas posibilidades dice, pues mira, no se me había ocurrido. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando a alguien le cuentan lo que han hecho otros, dices, pues tampoco es tan complicado. ¿Cuál es el problema? Que se te ocurra a ti. Y se te ocurre a ti cuando eres capaz de romper esquemas habitualmente, ¿no? Y ese es el grave problema, que normalmente nos encasillamos y solemos afrontar las decisiones ante situaciones bastante conocidas, bastante frecuentes. Claro, ¿cuál es el problema? Nuevamente, pues el que hay que estar adaptándose continuamente, porque además la sociedad evoluciona.
evoluciona con nuevas tecnologías, nuevas aportaciones, nuevos estilos culturales, nuevas formas de comunicarse, nuevas formas, y hay muchas personas que consideran que solamente hay que comprar lo último en avance, por ejemplo, innovativo tecnológico, pues ya me permitirá sacar el rendimiento. Bueno, pues hay que moverse para ser líder en las nuevas tendencias, porque no es fácil, evidentemente, con lo cual, como bien decía Darwin, hay que saber adaptarse al entorno. Nos encontramos con que mucha gente te dice también, estamos en época de crisis. Y efectivamente estamos en época de crisis. En época de crisis porque la hemos generado nosotros, ¿no? Entre todos un poco ha habido un desfase, un desajuste en cuanto al contenido económico, la contención del gasto, etcétera, que se ha producido, a unas expectativas no cumplidas y se ha generado, pero no estamos en una crisis que va a durar eternamente, ni vamos a volver a la situación. Hay mucha gente que te dice, no, yo lo que estoy haciendo es quedándome en casa o trabajando como puedo, subsistiendo hasta que las cosas vuelvan a ser como eran antes. Perdona, es que estamos en un nuevo normal, ¿vale? Hay un profesor conocido, que es Antonio Argandoña, que decía, no estamos en una salida de la crisis, estamos en una nueva situación normal. Es decir, esto es lo que vamos a tener durante muchos años, con quizás unos aspectos de bonanza progresivos o quizás no, pero desde luego hemos pasado, como dice en la transparencia, de una época en la que tenemos viento en popa a toda vela, a un sitio en donde aparentemente no tenemos nada de viento y nos da la sensación de que, bueno, esperemos a que las cosas cambien. Yo creo que no, yo creo que hay diferentes, la pregunta del millón, es decir, si nos hemos quedado sin viento, ¿qué hacemos? ¿Esperar ya que mejoran las cosas y esperar viendo la televisión que realmente nos encontremos con indicadores que nos muestren que la situación ha pasado, ¿no? Y que ya podemos volver a no tanto como antes, pero casi, o nos ponemos a llorar, es decir, qué mal estamos, o me dejo llevar por la corriente a ver si esto me lleva a algún sitio, yo no dirijo, me dejo llevar, o me pongo a remar, ¿vale? Lo que pasa es que esto es esfuerzo, porque yo viajaba a vela, evidentemente, y esto me permitía una velocidad que a remo es más esfuerzo para poderme desplazar. Pues cada uno que tome la decisión que quiera. Yo creo que para nosotros, evidentemente, es la decisión es decir, me pongo a remar, me pongo a luchar. Además que las cosas cambian, o sea, nos estamos encontrando con los modelos IKEA. Los modelos IKEA es que nos podemos encontrar con esto, que te vendan un coche despiezado, ¿no? Nos vamos a encontrar con que hay gente que realmente las propuestas que te están formulando es de que las cosas ya no son como eran antes. Es decir, que ahora lo habitual hasta ahora era hacer las cosas de una determinada manera y te encuentras pues que ahora de repente te llega Amazon y te dice, vamos a vender alimentación online y lo vamos a repartir a casa. ¿Cómo? Pero esto no puede ser. Bueno, cada generación progresivamente va cambiando culturas. Nos hemos encontrado con empresas como Zara, donde cuando tú ibas a comprar antiguamente ropa, tú ibas a la tienda de ropa, la comprabas, la comprabas, la pagabas y te hacían la compostura y listo. En el mejor de los casos, si había algo que no te acababa de gustar cuando lo ibas a casa o cuando te lo probabas y lo combinabas con alguna prenda, algunas empresas, siendo líder en esto el Corte Inglés en su momento, pues te permitían devolverla, te devolvían el dinero. Eso fue ya un éxito en su momento, una revolución. Hoy en día no, hoy en día ya nos encontramos con que es frecuente que la gente vaya a Zara, a H&M o a Primark y compre las prendas y ni siquiera se las pruebe, se las lleva a casa y las pruebe, y las que no le encajan o no le combinan las devuelve al día siguiente y asunto resuelto. Pero es que esto sigue cambiando. Esto sigue cambiando de manera que yo ya compro por internet, es decir, ya hay productos que voy a Amazon y por lo tanto lo primero que me hago es, todo el mundo hoy en día cuando está delante de la televisión, por ejemplo, por la noche o cuando sea, está con una tableta o está con un ordenador delante, y esto hace que mientras estás recibiendo impactos publicitarios o lo que sea, tú estás viendo simultáneamente en tu navegador, estás viendo a qué precio está lo que te acaban de decir, te estás informando si vale la pena y dónde será el mejor sitio para comprarlo. De hecho, hay empresas, el otro día me comentaban de una empresa de música, que a la hora de comprar una guitarra, dice, aquí viene la gente, prueba la guitarra que le gusta, la conectan al amplificador, se tira allí media hora probando el instrumento y cuando le gusta, dice, gracias, se la devuelvo, ya vendré por ella, y a continuación se van a un distribuidor alemán que la vende muy barata y la compran allí directamente. Han venido aquí como testeadores de la guitarra, a ver, comprobar in situ si realmente va a ser la que me guste, y lo que la compro es donde esté más barato. Con lo cual, esto exige a la empresa que tiene presencia física y a la empresa que vende online a cambiar los estilos en la forma de comercializar los productos. Con lo cual, a lo mejor lo que necesitas son socios que te permitan estar físicamente presente para hacer las pruebas
y poderlo comprar a través de online y no tener tu estocaje in situ, ¿vale? Para poder vender, con lo cual estamos viendo que cambian muchas reglas. Yo pongo algunos ejemplos, pero podríamos estar horas hablando sobre las nuevas tendencias en los modelos de negocio, cómo se van combinando, ¿no? Y miles de casos en los cuales vamos viendo las nuevas formas. Empresas de café de toda la vida, Juan Valdez, el café colombiano, el número 1 del mundo. Ahora te encuentras con que aparece Starbucks y que dice, la marca del café de origen me da igual, a mí lo que me interesa es la combinación y el entorno físico en el cual la persona se toma el café, con lo cual yo lo que necesito es, sí, el corazón es el café, pero luego está un entorno físico y un entorno de servicio donde se lo podemos hasta personalizar, que es lo que me está dando el éxito, y está implementando los modelos de negocio de Juan Valdez y cosas así. Entonces te encuentras con que cambian las formas continuamente, hay que estar adaptándose continuamente, no puedes tener una circunstancia empresarial que digas me va a durar 50 años, no, porque de aquí 20 años las formas de hacer las cosas cambian radicalmente, con lo cual el que ahora te funcione bien no significa que te siga funcionando. De hecho, todos conocemos antiguamente empresas como IBM, nos encantaba trabajar en empresas, ojalá me contrataran en IBM o me contrataran en Sony, o ojalá me contrataran en Microsoft. Hoy en día es ojalá me contrataran en Apple, ojalá me contrataran en Google, ojalá me contrataran. Vamos variando y dices, ¿cómo es posible que empresas que en IBM, por ejemplo, está considerada como el gigante azul, una de las empresas más avanzadas en materia tecnológicas del mundo, Microsoft y IBM, ¿no? Y ahora de repente hablamos de Apple? ¿Quién te dice que dentro de 20 años no es otra empresa, ¿vale? Porque ha salido una tecnología revolucionaria que la sociedad es lo que está demandando en ese momento y que va generando, va evolucionando en esa tendencia, ¿no? Claro, ¿cuándo emprender con todos estos cambios? Pues normalmente emprender es un espíritu, así que no es una circunstancia concreta de la economía o del entorno. Emprender puede ser o bien cuando las cosas van bien o cuando las cosas van mal. Ya como decía este compañero Mago que decía antes, dice, cuando uno pone una transparencia de estas puede ocurrir que diga, sí, pero esto está un poco como cogido con pinzas, ¿no? Como indica la diapositiva, pero efectivamente es que emprender es un espíritu en el cual la inquietud y la necesidad de acometer proyectos nuevos de manera continuada es algo que hay que lanzar. Además hay que estar pensando continuamente en cómo aprovechar la oportunidad, es decir, no nos limitemos a ver lo que todo el mundo ve, esto es algo a lo que hay que luchar, hay que esforzarse por intentar obtener, ¿no? Y el otro día me comentaban de una empresa en Filipinas que tiene los tablets puestos en las mesas para que la gente que entra a la empresa de comida rápida, tipo McDonald's, etcétera, pues que cuando va a pedir, pues que la gente pueda jugar entre las mesas con el tablet y que además puedan incluso hacer juegos tontos como, bueno, además de, por supuesto, comprar la entrada de cine, porque ya que venimos a tomarnos la hamburguesa, pues podamos aquí comprar la entrada de cine a la que vamos a ir después todos, y que además, pues mira, las chicas que están en la mesa de ahí al lado, voy a ver si tonteo un poco con ellas, ¿no? Entonces, pues digo, por favor, al camarero, ¿podrías llevarle 2 vasos de agua con hielo a las chicas de la mesa número 3? Los camareros que están ya preparados les llevan y dicen, mira, estos vasos son un regalo de los chicos que están en la mesa de allí. Al final, la calidad de la hamburguesa es casi irrelevante, es el ambiente de servicio, el ambiente de ocio que se genera alrededor de esto gracias al uso de la tecnología, más allá que tener únicamente el teléfono móvil donde no estoy contactando con nadie de ninguna mesa de al lado, salvo que los conozca con anterioridad. Así que yo puedo acabar generando, ¿no? Además también hay que saber aprovechar oportunidades. Hay gente que se aprovecha hasta de tu desgracia. Esta es la anécdota del oso que aquí figura, ¿no? Es decir, hay quien te plantea la idea de que, bueno, pues la anécdota esta de que son 2 excursionistas que están dentro de una tienda de campaña y uno de ellos abre la puerta de la tienda y nada más abrirla se encuentra un oso atroz en la puerta de la tienda y despacito va cerrando la puerta de la tienda y empieza a ponerse las zapatillas de deporte. Entonces el compañero se despierta, lo mira y dice, ¿pero qué haces tan temprano? Y le dice, tenemos un oso enorme, muerto de hambre, en la puerta de la tienda. Y dice, pues si crees que poniéndote las zapatillas vas a conseguir salir antes que él corre más que tú. Y dice, no, yo no quiero correr más que el oso, lo que quiero es correr más que tú. Con esto me es suficiente. ¿Qué quiero decir con ello? Que no se trata de animalizar la situación, evidentemente, pero sí de... Hay gente que es capaz de sacar el rendimiento a la situación en la cual, bueno, a ti no te va bien, pero esto no es sinónimo de que a mí me vaya a ir mal, ¿no? Y yo a lo mejor soy capaz.
En cualquier caso, ese espíritu desemboca muchas veces en que siempre hay quien tiene excusas, como dice el proverbio esta que podéis leer en Transparencia, quien tiene excusas para emprender, ¿de acuerdo? Y quien siempre tiene una motivación, ¿no? En cualquier caso, el intentarlo es algo que nunca debes dejar pasar. Acometer un proyecto, al menos analizarlo, y aunque salga bien o salga mal, que puede pasar evidentemente, algo te habrá enseñado, y a lo mejor la primera vez te sale mal, la segunda vez aprendes más cosas y a la tercera vez lo consigues. Dudo que haya empresa alguna en el mercado, ni yo personalmente soy profesor académico, que no hayamos tenido fracasos en la evolución histórica de cada uno, pero eso no significa que deba uno abandonar. Es decir, cuando una persona en una empresa, podríamos contar, hay un libro que se llama Paradigmas, de McGraw-Hill, no me dan comisión por ello, pero este libro indica muchas experiencias profesionales de empresas que rechazaron patentes porque no era lo normal. Por ejemplo, la Warner Bros., cuando le ofrecieron la patente de películas sonoras, los hermanos Warner, la contestación que dijeron es: no nos interesa porque a nadie le interesa escuchar la voz de un actor, ¿no? Imagínense si se hubieran quedado con esta patente. O como la Xerox nació en el seno de IBM, pero la rechazaron porque ya estaba el papel carboncillo, que en las impresoras de aguja y en las máquinas de escribir era suficiente, no necesitamos una láser. Bien, pues ni fotocopiadora, con lo cual la xerocopia, y a partir de la Xerox, ¿vale?, se independizaron y montaron. Y así podríamos decir como que la industria de relojes de cuarzo nació en Suiza, pero se vendió la patente porque necesitaba pilas y no necesitaba nada de la maquinaria de la industria relojera suiza, ¿no? Con lo cual, al final, uno dice, bueno, puedo haber metido la pata, ¿de acuerdo?, pero hay que intentarlo. Intentarlo a veces significa hacer de cabeza de lanza, de punta de lanza, ¿no? Es decir, hay que ir rompiendo, hay que ir luchando, y a veces con ciertos niveles de riesgo que siempre se generan. Es como la famosa frase de: es mejor pedir perdón que pedir permiso, o, como decía Steve Jobs, estoy más arrepentido de lo que nunca he hecho de lo que me he equivocado, ¿no? Porque al menos he sido capaz de intentarlo, ¿no? El que no hace nada nunca se equivoca, evidentemente, ¿no? Tenemos una tendencia, además, es decir, hemos de saber que hay una tendencia de pasar del mundo industrial hacia el mundo del conocimiento, y esa es una evolución en la que se pueden sacar grandes oportunidades de mercado. El tema es que hay que formarse, como hemos dicho al principio, ¿no? Autores hay muchísimos que hablan sobre estrategia empresarial y cómo montar una empresa. El primero de ellos es Henri Fayol, es uno de los padres del mundo de la administración de empresas, principios del siglo, que algunas de sus aportaciones, son muchísimas, decía: hay 4 grandes funciones que todo administrador cumple de manera instintiva o de manera directa, como es planificar, organizar, dirigir y controlar. Déjenme hablar 3 ideas sobre este respecto. La planificación, pues de la planificación, fíjese si es importante que tenemos que planteárnosla continuamente, por lo que hemos dicho antes, es la definición de objetivos. Nadie llega a ninguna parte si no se lo ha marcado con anterioridad, ¿no? El problema es que hablar de objetivos, de hablar de futuro, parece que sea hablar de un futuro, pero estamos hablando también de un presente, ya que hay un proverbio chino que dice: escoge un camino, te lleva a su destino. Básicamente esto lo que significa es que si tú, el resultado de lo que estés haciendo hoy, aquí, ahora mismo, mientras estás viendo este vídeo, el resultado de cómo lo hagas, el ladrillo que estés poniendo, el que lo pongas bien o lo estés poniendo mal, será el resultado que tengas después. Si tú has decidido un camino mediocre, el resultado final que te espera es mediocre. Si has adoptado una calidad, pues el resultado que tendrás es una calidad. Con lo cual, el objetivo es a donde tú has decidido alcanzar ese camino. Y esta es la planificación, es decir, ser capaz de alcanzar. Claro, la definición de objetivos además debe ser un objetivo claro, específico, concreto y medible, porque hay una variable muy importante, que es lo que no mides, no lo controlas, y lo que no controlas, no lo mejoras. Con lo cual, es imprescindible estar midiendo continuamente. Yo puedo proponerme objetivos intuitivos. A partir de mañana seré mejor profesional. O me puedo plantear, voy a intentar hacer más deporte, o a partir de mañana aprenderé más inglés. Todos nos hemos propuesto objetivos de esta índole, y lo que suele pasar es que pasada una semana es que sigue el objetivo igual de definido, pero igual de incumplido o casi, ¿no? Sin embargo, en una empresa no vale decir: vamos a intentar vender más teléfonos móviles. Cuando vemos los planes estratégicos de una operadora como pueda ser Movistar, nos encontramos con Movistar o Vodafone o la que sea, nos encontramos con que en el año 2017 tenemos un objetivo de incremento de ventas del 17,2% en el sector de autónomos, y para alcanzar ese objetivo vamos a poner los siguientes medios. Vamos a poner unas promociones del 30% con dispositivos incluidos en el contrato para aquellos autónomos que cumplan estas condiciones. Entonces se ponen los medios, y luego podremos saber si estamos o no estamos cumpliendo estos objetivos, porque cuando no se definen y no se miden,
queda como diluido. Entonces no existe responsabilidad. Ante la falta de medición exacta, cuando uno no examina exactamente cuál es su situación, queda diluido y por tanto no exime responsabilidad, con lo cual mi conciencia de si estoy o no estoy cumpliendo realmente el objetivo previsto queda como enmascarada. Eso podríamos decir que es la necesidad de definir objetivos claros, concretos, concisos y medibles, ¿no? Luego está la organización, cómo establecer los recursos que me permitan alcanzar esos objetivos. Tengo que establecer los mecanismos porque hay que poner inteligencia en el proceso. Si yo en un aula les doy a cada uno de mis 50 alumnos, les diera un libro del tamaño del Quijote, les dijera, si alguno de ustedes al acabar la clase de un par de horas, al acabar la clase, fuera capaz de decirme exactamente de todos los autores que aparecen en el libro y explicarme la trama completa del libro, a todos los que están en el aula les voy a poner un 10, matrícula de honor en la asignatura. Por mucho que se esfuerce cada uno de ellos, en 2 horas son incapaces de definir todos los autores que aparecen en el libro. No obstante, si llega alguien y dice, vamos a organizarnos, llega uno, se pone delante y dice, mira, vamos a ordenarnos de la siguiente manera, por orden y por líneas. Tú vas a leerte de la página 1 a la 50, tú de la 51 a la 100, tú de la 100 a la 150, y así, de principio a fin, y vas haciendo un esquema y cuando acabemos tú lo que has leído se lo vas a contar al número 2, el número 2 al número 3. Y a la mayor celeridad posible, quizás exista una opción de que en un tiempo, sin hacerlo de la mejor manera posible, pero mejorando un poco el procedimiento, seamos capaces de alcanzar el objetivo marcado. Si no nos organizamos, la máxima intención y las buenas intenciones de cada uno de manera individual no hemos generado sinergias y no seríamos capaces de alcanzar el objetivo previsto, ¿no? Luego tenemos dirección de personas, es lo más complicado probablemente. Pero nos relacionamos con personas y las empresas son personas, definitivamente. Aquí es complicado porque entramos dentro del mundo de la motivación. Hay un autor, un filósofo, que se llama Aristóteles, en Ética Nicómaco, que planteaba, hay 3 grandes potencias en el ser humano, como es la inteligencia, la voluntad, la inteligencia, los sentimientos y las pasiones, ¿no? Yo podríamos decir que el equilibrio entre estas 3 variables nos va a definir exactamente cuál es el nivel de correlación de la persona con la que estamos y el nivel de compromiso que cada uno y qué podemos esperar de cada una de estas personas y cómo gestionarla. Vamos a poner un ejemplo. Si yo me dejo de llevar por las pasiones del me apetece o no me apetece, pues es difícil que yo alcance algo nuevo en la vida o alguna competencia profesional real, ¿no? Sí, yo debería ir a la reunión, pero es que sabes que te digo que es que me apetece mucho ver el programa o el partido de fútbol en cuestión. Con lo cual, una persona que funciona, cuyo liderazgo en su criterio es el me apetece, la pasión, ¿de acuerdo? O otro tipo de variables, pues evidentemente es difícil que consigamos obtener algo positivo de ella, ¿no? Luego tenemos la variable sentimiento. Si solamente nos afectáramos por la variable sentimental, pues evidentemente también corremos cierto riesgo, ya que pongamos, por ejemplo, la circunstancia de un ejemplo que ponía este autor que he mencionado antes, Antonio Argandoña, decía, imagínense un padre que lleva a su hijo a vacunar y cuando el hijo ve la aguja con la que le van a pinchar, empieza a llorar y se estremece y coge una pataleta y se enfada enormemente. Entonces el padre, movido por su sentimiento, decide quitarle este trauma al hijo. Y dice, hijo mío, no te preocupes, vámonos fuera, no lo pases, que te estoy viendo que lo estás pasando muy mal, te voy a comprar un helado. Pero si el niño cae enfermo, al final el sentimiento no lo ha curado. Con lo cual, al final nos encontramos con la inteligencia. La inteligencia es, señores, yo sé lo que está bien y lo que está mal. Soy capaz de discernir entre lo que debo hacer y lo que me apetece hacer o lo que emotivamente y el sentimiento y la pasión está bien, pero siempre controlada desde el punto de vista de la inteligencia. Es decir, necesito un equilibrio dado por la voluntad. Con lo cual, yo a mis alumnos muchas veces les digo, señores, yo sé que muchos de ustedes el primer día que entraron en la universidad entraron con mucha ilusión. Yo ya les he dicho, soy profesor en la Politécnica de Valencia y muchos el primer día que llegan se van a la papelería, se van a la tienda de deportes y se compran gorras con el logotipo de la universidad, carpetas con el logotipo de la universidad y de hecho van en el autobús con la carpeta enseñando como diciendo, ya soy universitario. Esto es entusiasmante, ¿no? ¿Cuánto dura esto? Esto dura hasta los primeros exámenes normalmente. 6 meses más tarde, cuando ya han visto la complejidad que esto conlleva, a veces la motivación desaparece. Entonces aquí diferenciamos entre 2 tipos, en quien dice, yo creo que mi carrera es demasiado difícil, debería abandonar y buscar algo más sencillo, o realmente esto no es lo mío, o yo estudiar nunca me ha gustado, etc. Y hay quien dice, mira, yo ni pasión ni sentimiento, yo he decidido que esto lo voy a hacer y pongo los medios para ponerlo a cabo. Con lo cual, ya no es el sentimiento el que prevalece, es mi voluntad dominada por mi inteligencia, por mi razón. Y a partir de ahí soy capaz de llevarlo a cabo. Con lo cual, combinando estos 3 elementos, esto es un ejemplo, podemos llegar a averiguar realmente hasta qué punto las personas con las que nos encontramos realmente podemos
contar con ellas, hasta qué punto, qué cabe esperar de cada una de ellas. Esto sería mucho más largo, pero evidentemente nos da una idea. Y la cuarta variable que dijo es el control. El control no es que nos van a controlar, es que hay que medir. Porque si no mido, yo no sé si funciona bien o no funciona mal, ¿no? Con lo cual, la medición es lo que me va a decir si ese objetivo que me he marcado soy capaz de alcanzarlo o no soy capaz de alcanzarlo. Hay otro autor que también, no voy a entretenerles mucho con el mundo académico, he escogido 2 o 3 un poco que nos pueden servir de referencia. Henry Midberg es un autor que estudió unos 40-50 años más tarde a Henri Fayol, el autor francés anterior. Estudió si realmente había alguna aportación adicional en el mundo académico y después de estudiar a una profesora inglesa que se llamaba Stewart y tal, que empezó a estudiar 400 directivos británicos, cuál era el nivel de heterogeneidad entre ellos. Midberg estudió a directivos norteamericanos buscando la homogeneidad y en esa homogeneidad lo que encontró fue que realmente todos trabajando de una manera breve, variada y muy discontinua, ¿no? Todos los directivos siempre estaban apagando fuegos, siempre iban deprisa y corriendo. De hecho, hoy en día siempre van estresados, tomando llamadas telefónicas, siempre están reunidos, etcétera, pero sentados en un despacho difícilmente, ¿vale? Entonces, a la explicación, de hecho, en su libro La naturaleza del trabajo directivo, uno de los planteamientos, hay personas que van a decir, yo de mayor quiero ser como el director de mi compañía, siempre está tomando café, siempre está visitando a alguien, etcétera, y el único que trabaja soy yo, que está aquí de sol a sol, delante de una mesa, en el ordenador, etcétera. Este hombre lo que vino a decir es que los directivos normalmente toman las decisiones de una forma más influenciada que de una manera reflexionada o meditada y que se dejan llevar más de la intuición y del parecer y del análisis del entorno en base a los puntos de referencia que tienen, con lo cual estableció la necesidad de generar el networking, porque el networking, las relaciones, los contactos, son los que te abren puertas. Permítanme que les ponga un ejemplo. Tengo un antiguo alumno que un buen día me llama a la universidad, yo estaba ocupando un cargo directivo en la escuela de informática, me llama a la universidad y me dice, oigan, sus clases me impactaron muchísimo, ¿le podría invitar a tomar un café? Y dije, hombre, qué alegría esto, que un antiguo alumno venga y te invite. Y dices, por supuesto, te voy a invitar yo. Vino, estuvimos hablando media hora en una cafetería de allí y cuando se marchó, de repente me dice, he visto que están haciendo un edificio que une la antigua escuela de informática con la nueva escuela de informática, un edificio que le va a unir, ¿no? Y sí, efectivamente, eso está reformando porque informática está en auge. Y dice, y además he visto que ahí dentro van muchas aulas, van algunas aulas nuevas, están cambiando ordenadores y están poniendo mesas, ¿no? Etcétera. Sí, claro, hay que invertir porque van despachos nuevos, etcétera. Bueno, es que yo tengo una pequeña tienda de venta de ordenadores. Tú sí que aprendiste mucho en mis clases, ¿no? Entonces yo tengo una pequeña venta de ordenadores y ya sé que esto ustedes no me lo pueden conceder a mí por ser antiguo alumno, pero ustedes probablemente a lo mejor en algún momento sacarán a concurso un pliego de contratación, ¿no? Digo, pues sí, probablemente esto se saque más adelante, yo no soy el responsable, pero se sacará. Y dice, claro, ¿cómo podría yo tener información para saber? Porque claro, si ustedes establecen un presupuesto de 1.000 euros por máquina, por ordenador, claro, yo con 1.000 euros puedo combinar muchas cosas. Yo puedo poner un monitor de 20 pulgadas y un disco duro chiquitín, o puedo poner un disco muy grande, mucha memoria RAM y una pantalla un poco más pequeña, o puedo combinar y no me salgo de los 1.000 euros. Pero no voy a ver si acierto o no acierto. A mí me gustaría acertar a la primera. ¿Dónde obtengo esa información? Pues esa información no está en prensa, ni en radio, ni en televisión, ni en ningún sitio. Esa información está en las personas. Entonces, si uno conoce, averigua, investiga, el networking, al final, yo conozco a una persona que te puede ayudar, yo conozco a una persona que te puede informar, te puede asesorar, te puede recomendar, Eso es lo que suele ocurrir. De hecho, autoanalícense ustedes mismos, los que están viendo este vídeo, y toda experiencia profesional en la que ustedes han trabajado casi con un 90% de probabilidad, hayan entrado a trabajar en la empresa en la que ustedes trabajaron por networking, porque alguien les recomendó, porque alguien les dijo que ustedes deberían ir, o porque tengo un amigo que necesita, y además si ustedes son empresarios y tienen una pequeña empresa y se les jubila su contable, lo normal es que no pongan anuncio en prensa, es que al propio contable que se jubila o a compañeros de la empresa hagan la consulta. ¿No conocéis a alguien que sea de confianza que pueda ocupar el cargo de esta persona que se nos jubila? Y a través de contactos y conocidos uno recurra a su entorno más próximo. Y esto es lo que viene a decir este hombre. Es decir, el mundo del networking es fundamental. Esto podríamos hablar mucho más, pero yo creo que... Y el último autor es Michael Porter, el que queríamos mencionar, que vino a explicar de una manera muy gráfica, básicamente, cómo una empresa gana dinero frente a otra, ¿no? Entonces vino a decir, pues hay que buscar una estrategia, ¿vale?, de cómo conseguir ser mejor que los demás en algunos ámbitos
y además poderlo mantener en el tiempo. Entonces dijo, básicamente se puede hacer un liderazgo en costes, se puede liderar en diferenciación o se puede estar en un nicho de mercado. Abandonamos el concepto de nicho de mercado ya que es un ámbito concreto en el cual uno puede encontrar una especialización y donde es capaz de sacar una rentabilidad determinada y donde el nivel de competencia es menor. Un ejemplo podría ser, un horno a lo mejor no le interesa hacer dulces para diabéticos, pero si yo tengo un horno y me voy por todos los hornos de mi ciudad que venden dulces y les digo, ¿cuántas magdalenas para diabéticos quieres? Yo solo 2. Y tú 2, y yo 2, y yo 2, y 2, y yo sumo la de todos, que a lo mejor hay 1000 hornos, y consigo pues 2000, o saco 15.000, y al final te encuentras con que tú sí vives de ello para dar una pequeña cantidad a cada uno de ellos, y lleva una logística. He encontrado un nicho de mercado donde nadie le está sacando rentabilidad, pero donde yo sí soy capaz, ¿no? Y luego tenemos liderazgo con costes. Tú eres capaz de conseguir unos costes menores que tu competencia, pues ya tienes una gran ventaja competitiva. ¿Cómo puedes conseguir unos mejores costes? Pues esos mejores costes los puedes conseguir por economías de escala, porque compras grandes cantidades, los puedes conseguir porque eres capaz de negociar mejor, porque tienes un proceso que te permite reducir tus costes, porque tienes un proveedor que es muy económico, pues te has ido a China, te has ido a India, te has ido a Pakistán, te has ido a donde sea, y los costes que obtienes en la compra de la materia que necesitas pues son más bajos a lo mejor que los que estabas consiguiendo hasta la fecha, y eso te permite ampliar tu margen entre el precio y el coste, ¿vale? Te permite ampliar tu margen al bajar los costes y aplicar ese margen pues a sacarle más rentabilidad, ofrecer más servicios, investigar o lo que sea, ¿no? Y luego tenemos el liderazgo con diferenciación, es decir, más de lo mismo. Cuando yo ofrezco algo que ya existe, me quedo con lo conocido. Si yo a ustedes les ofrezco un televisor marca Z o un teléfono marca Samsung o Sony, probablemente vayan a Sony, porque ante lo desconocido siempre me quedo con lo conocido. Si yo quiero poder vender algo desconocido, tengo que bajar mucho los precios. Hay un autor del mundo del marketing que se llama Kawasaki que decía que cualquier producto sin marca es mercancía y por lo tanto solamente la mercancía solo se compra por lo más barato. Así que tengo que buscar diferenciar, vamos a poner el ejemplo de en algo, en algún aspecto se me conoce que tiene delante, me tiene a mí, entonces ¿cuáles son las características? Delante le digo, pero si es el mundo del servicio, pues ser amabilidad por profesión, creo que usted me cae muy mal, lo hace cualquiera, lo difícil lo hace profesional, que te caiga mal los servicios, es más, creo que me cae muy mal usted, que su cliente me resulta antipático, no le cae mal muy mal, que no le sonríes porque te apetece, creo que son todos unos imbéciles y el psiquiatra no se va a ofender, es por la profesionalidad. Lo que haría un aficionado, si vamos fuera, vamos a hablar y vamos a arreglarlo entre tú y yo, ¿no? Pero el psiquiatra es profesional, controla la situación y dice lo que no haría un aficionado y te dice, ah, sí, ¿y por qué te cae mal mi madre? Y entonces te continúa analizando, es decir, vuelvo a insistir, un profesional hace lo difícil, lo fácil lo hacemos cualquiera, ¿vale? ¿Estás preparado para desarrollar unas habilidades profesionales en el ámbito en el cual quieras emprender? Hay que desarrollarlas, ¿de acuerdo? Acuérdate que la calidad que tú desarrolles no depende de otros, solo depende de ti. Por lo tanto, eso es importante, tenemos que meternos ahí. En el valor de diferenciación, en servicios o en productos, es algo en lo que seas mejor que los demás. Hay quien pone a la leche con vitamina C, o hay quien le pone con calcio, hay quien dice con calcio no añadido, o hay quien le pone la variable que corresponda. Esto hace en definitiva que tú tengas pues dos variables, costes, diferenciación, que te permitan, si eres capaz de combinar ambos dos, pues ya ni te cuento. Si eres capaz de obtener una estrategia competitiva sostenible en el tiempo, probablemente importante, ¿no? Lo importante es que sea además sostenible, porque si no es sostenible, te la van a plagiar. Y lo menos plagiable de todo son las personas. Esto es la gran ventaja. Aquí podríamos entrar que evidentemente hay quien utiliza mecanismos para robar esto, ¿no? Un headhunter no es una persona que hace selección de personal, es una persona que le roba la plantilla a otra empresa, con lo cual te pueden tantear en un momento dado. Imagínense algo que está muy en boga, Apple y Samsung, ¿no? Pues que Samsung diga, necesito saber en qué está trabajando Apple para saber si un nuevo iPhone me puede repercutir. Y no tengo forma de averiguar más que las patentes. Así que, ¿cómo puedo saber en qué están trabajando? Pues mira, llamo a un headhunter y le digo, ve en mi nombre, pero sin decirlo, ¿vale? Ve y ofrécele tienta al responsable de diseño del producto en cuestión en Apple. Ofrécele lo que esté cobrando más un 50% adicional, ¿vale? Más todos los privilegios que tenía. Tiéntalo al máximo, tienes autorización, ¿vale? La empresa se lo puede permitir, lo llaman, lo invitan a cenar y dicen, bueno, ¿tú te irías a trabajar por el doble de lo que cobras o
Bueno, pues si el otro es un pequeño mercenario, no tiene un aspecto de motivación y una corresponsabilidad ética tal, podríamos encontrarnos con que abandone la empresa y se vaya a otra. Esto no es el primer caso, no voy a hacerlo porque esto está grabado, pero son muchas las empresas que podría mencionar en las que estas circunstancias ha pasado. Es una forma de, no es de espionaje, es de fuerza bruta para conseguir las últimas tendencias en las que estás trabajando. Esto existe, ¿de acuerdo? Y luego hay diferentes fuerzas que decía Michael Porter, las fuerzas externas, fuerzas internas, en las cuales hay empresas bueno, pues que están ahí y que te encuentras con las fuerzas externas, que son aquellas que te van a intentar impedir que tú alcances los objetivos de costes o diferenciación, como son tus clientes. Bueno, pues si mis clientes es algo positivo, podrías pensar. Si yo, los clientes, sí, los clientes es algo positivo, pero la rentabilidad del cliente va en contra de tu rentabilidad, me explico. Es decir, el cliente, si fuéramos una microempresa, lo primero que pide cuando llega es que le hagas un descuento. Y el descuento lo más grande posible. Y tú sabes que el descuento que te aplique el cliente va en contra del margen de beneficio que tú tenías marcado. Así que el poder de negociación del cliente es algo que hay que tener muy en cuenta a la hora de analizar esos clientes. Con lo cual, el cliente es positivo, pero ojo, con precaución. Hay que tenerlo bien controlado por el objetivo de que sus objetivos son contrapuestos a tu objetivo de rentabilidad en la empresa. 3/4 con los proveedores, ¿no? Los proveedores es exactamente igual, su poder de negociación querrán ganar lo máximo y eso va en contra de tu capacidad de costes, que hemos dicho que tu objetivo es intentarlo reducir, así que tienes que buscar ahí un equilibrio. Y luego las 3 fuerzas siguientes es las generadoras de barreras de entrada o de salida, es decir, los competidores, que Michael Porter los divide básicamente en competidor tradicional, que es aquel competidor básicamente que se dedica exactamente a lo mismo a lo que tú te dediques, podríamos decir Coca-Cola y Pepsi-Cola. Y de aquí podríamos decir básicamente que a los amigos cerca, pero a los enemigos más cerca aún, porque no nos engañemos. Nadie te va a decir lo que está haciendo la competencia si no lo averiguas tú. Y cuando te vayas a enterar, quizás es demasiado tarde. Así que hay que estar constantemente con la oreja puesta y los oídos y la vista puesta para averiguar en qué está trabajando tu competencia. Yo que me muevo mucho en el mundo de la tecnología, pues evidentemente es frecuente encontrarse con que tú tengas una página web y ya sabes que el primero que te va a visitar probablemente pues sea tu familia, visita tu página web, la que acabas de diseñar y te digan, oye, muy bonita, etcétera. Pero tu segundo cliente en tu página web sea tu competidor, ¿vale? Es más, si yo fuera tu competidor, yo me daría de alta una cuenta en Gmail o en Hotmail y pondría soytufan@hotmail.com y te mandaría un email diciendo, me encantan todos tus productos, ¿me podrías mandar algo más de información? ¿De acuerdo? Porque estoy muy interesada en comprarte cosas, de manera que toda la información de que tú dispones me la vas a pasar a mí y yo así podré averiguar en qué estás trabajando o cuáles son tus condiciones de oferta para intentar lanzar una oferta. La competencia es agresiva, esto no es bonito ni es elegante, pero existe y esto hay que conocerlo, a menos que esto se funciona muchas veces así. Luego tenemos la competencia de productos potenciales. Es gente que a lo mejor no se dedica a lo mismo que tú, pero que en cualquier momento puede ser competencia. Podrías encontrarte con empresas como Leche Pascual o Oscar Mayer o cualquier otra que tenga camiones comprados para transportar sus productos de una zona, de un punto a otro punto de España. Pero la vuelta al camión no tiene por qué ir vacío. Con lo cual, si yo el camión no lo voy a necesitar hasta dentro de una semana, me puedo poner en contacto con otras empresas de sector de transportes incluso y decir, tengo tantos metros cúbicos de camión de carga que no los necesito, si ustedes me lo alquilan, lo cedo. Entonces te puedes encontrar con que la policía en un momento abra de una presa de carne, abra después del camión y esté cargado de ruedas de camión. Y dice, ¿qué pasa? Es que lo han alquilado, estoy sacando una rentabilidad a los camiones que no los necesito hasta dentro de un determinado tiempo porque se dedican a otras circunstancias. Y entonces dices, bueno, ¿no es mi competencia o sí es mi competencia, ¿no? Y esto también es muy largo, pero básicamente es la idea, ¿no? Y luego tenemos la competencia de productos sustitutos. Va en función de la utilidad. En la utilidad nos podemos encontrar con que el tren de alta velocidad Madrid-Valencia sea competencia de un hotel, porque la utilidad que genera repercute en un hotel. Te encuentras con que antiguamente la carretera era tan mala de Madrid a Valencia, con que tú ibas, cogías un coche y te desplazabas allí y como la carretera era tan mala que para volver tenías que dormir en Madrid y ya volverías. A posteriori no, hoy en día ya te vas con el tren y vas y vuelves en el día, con lo cual ya no consumes el hotel, ¿no? Aquí hay una empresa que se llama Hallmark que denunció a su agencia de publicidad por contratar con su principal competidor, AT&T, la compañía telefónica norteamericana. Y entonces dijeron, bueno, no entiendo por qué llevemos la publicidad de Hallmark, que hacen tarjetas de felicitación, los poppy cards, estos que es media tontería delante y dentro está el resto del chiste.
¿vale? Y la otra es una compañía de teléfonos. Una es telefonía y la otra es tarjetas de felicitación. Y dice, sí, bueno, la denuncia es porque tú no puedes contratar con mi competidor más aférrimo. Y de hecho, quien llama por teléfono para felicitar un cumpleaños ya no manda un poppy card, con lo cual es competencia. De hecho, piensen ustedes cuántos de ustedes han felicitado cualquier evento con un WhatsApp, con un SMS o con una llamada telefónica y no han mandado un poppy card. Lo mandarán solo cuando hay una comida o reunión puntual, ¿no? Y así podríamos decir, ¿cuál es el modelo emprendedor? El modelo emprendedor al final es busca la vida, complícate, búscate innovación, es decir, mételo en tu cultura, en tu mente para intentar buscar el ver lo que nadie más ha visto, esa genialidad que te permitiría encontrar ideas brillantes que no tienen por qué nacer de ti, en muchas ocasiones es siendo capaz de recopilarlo de los demás, ¿no? Modelos de negocio ya hemos dicho que hay mucha gente que los ha visto y otros que no lo han visto, ¿no? Aquí tenemos el caso de IBM, que el que he contado hace un momento, que en su seno nació la fotocopiadora, pero la rechazaron porque no tenía valor, o de los hermanos Warner, o del sector, ¿vale? Al final, la pregunta más importante es, ¿qué podría hacerse en el ámbito en el que yo trabajo que si alguien lo hiciera, cambiaría radicalmente las reglas del sector, ¿no? Y, por supuesto, estar al corriente sobre lo que es la evolución de la tecnología, ¿no? Evidentemente, el modelo de negocio es importante. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el concepto de empresa que el modelo de negocio. El modelo de negocio es la fórmula magistral que tú has encontrado y que te hace rentable al final de lo que vives, ¿no? Es decir, lo podríamos llamar la secuencia de actividades en las cuales al final el resultado es positivo, te permite ganar dinero. Lo que pasa es de que tú habitualmente estás trabajando, pues como veis aquí, en el cuadrante superior izquierda, ¿no? Estás vendiendo a lo mejor un supermercado que tienes debajo de tu casa, está vendiendo productos de los que ha fabricado y ha vendido toda la vida, perdón, a los que comercializa toda la vida, a los clientes que pasan por la zona de toda la vida. Pero ahora imaginemos Internet. Me sitúo en el cuadrante inferior derecha, ¿vale? En el extremo opuesto. Puedo vender a clientes que no conozco en cualquier parte del mundo y además productos que no tengo ni por qué tener yo en mi tienda, porque por Internet puedo ofrecer fotos de productos que yo no vendo. Con lo cual, ¿es tan fácil pasar del primer cuadrante al cuarto cuadrante? No es nada fácil porque hay que cambiar esa secuencia que te hace rentable. Es decir, tenemos a lo mejor el mismo producto. Hay gente que te dice, no, yo voy a vender por Internet, yo vendo zapatos. Voy a vender zapatos por Internet, pero no vendo nada por Internet. No, es que vender por Internet zapatos no es nada parecido a lo que era vender en una tienda. Por una sencilla razón, porque toda tu fórmula que te hacía magistral que hemos dicho antes, toda tu secuencia de actividades quizás cambie. ¿Cómo es posible que una empresa como Amazon le compres un producto y te lo abastezca en 24 horas a un precio más competitivo que el propio fabricante desde su propia página web? A mí el otro día me ocurrió, al comprar un determinado producto, voy al fabricante donde tenía una oferta interesante y me lo vendía a 256 euros. Voy a Amazon y estaba a 240 euros. El fabricante me lo hacía llegar en el plazo de una semana y Amazon me lo hizo llegar al día siguiente. Entonces dices, ¿es vender igual por Internet? ¿Es igual que vender físicamente? Pues ya sé que no. Hace falta una logística, un nivel de aportación. Hay empresas como Barrabés, de Barrabés.es, de deporte, de montaña, que en un momento dado llegaron a bloquearle el acceso a Estados Unidos, porque era capaz de abastecer casi en 48 horas algunos productos. Y en Europa entre 24 también y 48 horas. Y la pregunta que le hacíamos es, ¿cómo eres capaz de abastecer a sitios tan distantes con tanta rapidez? Dice, es que la forma de vender online no tiene nada que ver a la forma de vender físicamente. El producto nunca sale desde España. ¿Y esto cómo se hace? Pues no se pierdan en el próximo vídeo que se lo explicaré, pero en definitiva esto sería extenso, pero hay una secuencia de actividades que hacer negocio en el mundo online requiere unas modalidades distintas. Saber si alguien te va a pagar o no te va a pagar, físicamente te pesa el dinero. Y como mucho puedes saber si el billete es falso o no, pero ¿y en el online? Todo este tipo de variables requieren una adaptación diferente, ¿no? Hay casos, además, que generar fidelidad, por ejemplo, en el mundo de las redes sociales, tiene sus características y esto requiere saber escuchar a la gente. Nos vamos a encontrar con el caso de esta cadena de valor, por ejemplo, donde, por ejemplo, hay emisoras de radio. Yo recuerdo haber visto sitios en los que intercambiamos el calcetín de un cantante muy conocido y había bofetadas. Cuando estaba en el cargo directivo que decía en informática, un buen día vino un torero para que se hiciera una página web buscando un alumno en prácticas en empresa y nos dio un montón de fotografías del torero toreando firmadas. Dijo, para que se las reparta a sus profesores. Yo me negué en rotundo a hacer la publicidad entre los profesores. Tengo fotos de un torero para interesados. Así que se la dimos a la secretaria pensando que esto no funcionaría y de repente nos encontramos con que ella sí lo lanzó y al día siguiente no quedaban fotos. Y dices, no es lo que tú creas.
es que tienes que aprender a escuchar a la sociedad, y el mundo de las redes sociales te puede sorprender enormemente. Con lo cual, el mundo de Facebook al final es el mundo de YouTube. La gente le gusta estar presente, no solamente ver, sino estar físicamente presente y que alguien los vea. Eso es lo que más apasiona, con lo cual, ¿hasta qué punto puede estar una línea de emprendedurismo, de productos, de proyectos en los cuales la gente sea realmente el protagonista, ¿no? También aquí podríamos tener, pero por no hacer el vídeo más extenso, hay muchísimos ejemplos, ¿no? Es decir, es fácil y todos estamos teniendo la experiencia, ¿no? Al final, cuando tú consigues que la gente en un determinado núcleo se conozcan, si recuerdan el mundo del Messenger o el mundo hoy en día del Facebook, hay gente que dice, yo no me gusta ya el Facebook, o estoy cansado del LinkedIn, o a mí Twitter no me gusta. ¿Lo tienes cuenta? Sí, ¿y por qué no la cierras? ¿O por qué no te planteas cerrarla? No, es que hay mucha gente que perdería el contacto si la cerrara. Ah, pues esta es la cuestión. Y Dropbox, ¿vale? No, yo tengo cuenta en Dropbox. Lo que pasa es que, ¿y por qué no cierras Dropbox y te pasas a otro? Es que en Dropbox comparto con otros y tal. Entonces, ese nivel al final de promover la participación generó que haya gente que esté interactuando y de las cuales dependan de alguna manera de ti, y haga que antiguamente los bancos te regalaban las cuentas de correo electrónico. ¿Para qué? Para que nunca cerraras la cuenta. Porque si tú cerrabas la cuenta en el banco X, te quedabas sin el nombre de ignacio@bancox.com. Con lo cual, es intentar buscar ese nivel de personalización, esa capacidad de que retenerte a costa de generar un trato, una relación, una comunicación entre la gente, ¿no? Y ya para terminar, pues yo diría 6 variables fundamentales de lo que es el emprendedor de hoy en día. Es capaz de aprovechar el mundo de la participación, es decir, que la gente realmente no solamente son los líderes, sino que son capaces de encontrar el valor añadido del entorno que les rodea, ¿no? Es el clásico ejemplo donde no tiene por qué nacer las mejores ideas de ti, ¿no? En el mundo del think tank, por ejemplo, yo recuerdo haber visto en una feria de automóvil, pues un determinado automóvil, no voy a hacer publicidad, un determinado automóvil y una montaña de post-its donde los diseñadores del automóvil decían, si hay algo de ese automóvil que no le guste o que lo cambiaría, por favor anótelo en un post-it y péguelo en el lugar donde le corresponda. Y luego te veías al final del día el coche, el auto totalmente lleno de post-its. Venían los diseñadores, hacían fotos, se tiraban ahí un montón de tiempo tomando notas, lo retiraban y volvían a poner y decían, continúen. Yo estoy haciendo que la participación de la gente me ayude a mejorar mi propio producto o diseño. Es decir, soy capaz de encontrar mecanismos que me permitan a mí capturar el interés y la participación. No es solo una cuestión de expertos. La inteligencia nace a veces de donde menos te lo esperas. El ejemplo que habrán leído ustedes de un camión que lleva una viga de alto tonelaje y van con una caravana y de repente van a pasar por un túnel, por una autopista, y por unos milímetros roza y no pueden pasar, así que están buscando la forma de traer otro camión en sentido contrario para que la viga vuelva por el camino porque no pueden pasar. Y el niño que está con el ingeniero le dice, papá, yo tengo la solución. Y el padre no le hace ni caso, le dice, hijo mío, ¿cómo vas a tener tú la solución si tú no...? Y al final, cuando ya han decidido, el padre entra y, bueno, ¿y tú qué me decías? Y dice, papá, ¿por qué no deshincháis las ruedas del camión? Y dice, pues mira, esa opción nunca la hubiera pensado, ¿no? Porque es un esquema totalmente rompiente a lo habitual, ¿no? Y con eso lo resolvemos, efectivamente. Por lo tanto, a veces no nace de ti, nace del entorno en el que estás si sabes escuchar adecuadamente. Con lo cual, el mundo del emprendedor es capaz, a veces, de haber. 2, es genuina, es decir, ser capaz de que la gente de ser dignos de confianza y rodearse de gente donde uno pueda llegar a confiar, ¿no? Y cuando ese ambiente de la confianza se genera, acaba generando una fidelidad entre los propios empleados y una idiosincrasia donde somos un equipo. No es una empresa donde yo ordeno y mando, es una tendencia donde hay un equipo, hay un nivel de confianza, donde la gente no es tonta y sabe que si tú eres el director y te estás apostando más dinero que el otro, pues que tengas que ocupar un cargo, no hay por qué democratizar al 100% de las decisiones empresariales. Pero lo que sí está claro es que ese nivel de fidelización sí que se puede realmente conseguir siempre y cuando la gente sepa y entienda y haya una comunicación que permita realmente pues, avanzar, ¿no? La ley de la diversión es importante. Nadie hace cosas que le aburran, ¿no? De hecho, a todos nos gusta de alguna manera el ocio, hasta las personas más serias, ¿no? Hay unos ejemplos que pueden encontrar fácilmente en YouTube, no tenemos aquí tampoco mucho tiempo, en los cuales hay una escalera mecánica en una zona, creo que es en Estocolmo, que es una escalera mecánica y unas escaleras que salen de 1 metro y al lado hay unas escaleras pues normales, ¿no? Y todo el mundo toma las escaleras mecánicas y hay auténtica congestión para poder subir, hasta que los ingenieros, creo que era de Volkswagen,
decidieron poner las escaleras con forma de teclas de piano y además sonaran, de manera que cuando subes por la escalera normal suena como si fuera un piano con las notas que le corresponden, ¿no? Con corcheas, sin corcheas y todo, ¿no? De manera que la gente al final, por la novedad y por el ocio, acaban subiendo personas de todas las edades por las otras escaleras, y las que se quedan casi sin funcionamiento son las escaleras mecánicas. Con lo cual, si encuentras el mecanismo con el que la gente realmente no vea un aburrimiento, se salga de la rutina, conseguirás mucha más atracción, ¿no? Colaborativa, pues conseguir que la gente colabore, pero para colaborar primero hay que sembrar, hay que ser generoso, hay que confiar en la gente, y a partir de ahí uno podrá luego ya recoger la siembra, ¿no? Pero evidentemente es importante la generosidad y la confianza. A partir de ahí uno consigue que la gente entienda cuáles son tus circunstancias, y a partir de ese momento pues se produce como cierta idiosincrasia, ¿no? Cuando se ve sinceridad, cuando se ven competencias humanas sanas, ¿no? A partir de ese momento se produce una tendencia a la colaboración, a la comprensión y a un crecimiento, ¿no? Es abierta, ¿vale? Es abierta porque sabe que es capaz de aprovechar las oportunidades que terceras personas le pueden ofrecer, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí pues es capaz de sacarle rendimiento, y es empática, conecta, ¿no? Es decir, es empática y conecta con las tendencias y con las personas que están en su entorno, ¿no? Tampoco voy a extenderme mucho más. Integral es porque es capaz de aglutinar todos los ámbitos que la persona le ocupa, ¿no? El efecto Medici sería lo que les he comentado anteriormente. Básicamente es la capacidad de intentar romper los esquemas de una manera continuada, que sea una filosofía de vida, que no nos dejemos siempre en la rutina del día a día, sino haga ustedes cosas nuevas que permitan enriquecerse. Si no las genera porque su vida habitual no las lleva, provóquelas usted, ¿de acuerdo? De una manera sana, porque le permitirá generar una expectativa de propuestas, de alternativas muy interesantes, ¿no? Les podría poner miles de ejemplos en la teoría de colas, cómo resolver problemas de teoría de colas consecuencia de la pura aplicación de la creatividad, ¿no? O cómo se podrían resolver aspectos de ascensores, porque hay ascensores que tardan mucho en subir y bajar y tal, y se ponen cristales en el exterior, o se ponen espejos para que la gente se entretenga mirándose y no discuta, o hay muchas alternativas donde al final uno dice, parece mentira, pero en ese pequeño detalle hemos encontrado, pues que si a uno se le ocurra ese pequeño detalle, viene muchas veces consecuencia de la capacidad que uno ha ido generando a lo largo de su tiempo, ¿vale? Rompamos el miedo, lo que hemos dicho antes, es mejor pedir perdón que pedir permiso, pues rompamos el miedo. Hay recomendaciones, Bill Thompson, muy conocido, dice que es mejor primero vencer el miedo, segundo aprender, y finalmente podemos tener fracasos, pero luchemos, si no, corrijamos y determinamos, ¿vale? A mí me gusta una frase que dijo Benjamin Zander, el director de la Filarmónica de Londres, que decía, yo creo que los próximos 30 años van a ser los 30 años más interesantes de la historia de la humanidad, pero yo creo que no he puesto la fecha en la que lo dijo, porque creo que esto, en cualquier momento en la vida en el que uno lo lea, va a cumplirse y va a ser real, ¿no? Simplemente decirles que, señores, no desaprovechen ustedes la oportunidad de acometer un proyecto de estas características. Yo creo que esto no va con otras personas, va con nosotros, y la famosa frase que le hizo Steve Jobs al responsable de Pepsi: ¿quieres perder el resto de tu vida vendiendo agua adulcorada o te quieres venir conmigo, ¿vale? Y una oportunidad para cambiar el mundo como yo lo estoy intentando, ¿de acuerdo, señores? Muchísimas gracias y espero que les haya sido de utilidad. Hasta la próxima.